El mensaje en esta noche que quiero traerlos tiene que ver con el aniversario de la Iglesia. ¿Cuándo fue el aniversario de la Iglesia? El domingo pasado. El domingo pasado la Iglesia cristiana cumplió 1985 años. ¿Cuántos sabían eso? Y entonces empiezo el mensaje y digo, si alguien nos pregunta cuál es la fiesta más importante para los cristianos, seguramente diríamos Semana Santa, porque es cuando el Señor Jesús murió y resucitó. Y luego diríamos la Navidad, porque es cuando el Señor nació. No es en el año cero, después en el ajuste de años, por el año bisiesto y todo eso que pasó. Más adelante se calcula que el Señor nació en el año 5 o 6 antes de Cristo, medio extraño, pero es así. El tercer día más importante para los cristianos es Pentecostés, que significa 50 días. ¿Y qué pasó en Pentecostés? 50 días después de Semana Santa, se produjo el nacimiento de la Iglesia. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque la Iglesia es la única cosa que va a existir en la eternidad. Ninguna otra cosa va a sobrevivir. No estoy hablando de esta iglesia, ni de la iglesia La Puerta Abierta de la que soy pastor. Estoy hablando de la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. Y cuando uno estudia la historia de las iglesias, uno se da cuenta que las iglesias nacen, como esta que nació hace 55 años, se desarrollan y algunas finalmente se mueren. Y la gran pregunta es, ¿por qué las iglesias decaen, envejecen, se mueren? Y simplemente esto es, porque dejaron hacer la tarea por la cual Dios las creó. Cuando uno viaja por Europa, puede ver unas catedrales, que es lo que uno hace, aún con guías que no son cristianos o que son ateos. Cuando uno llega a cierta ciudad, lo llevan a ver la catedral. Inclusive visité a un pastor amigo mío en la ciudad de León, en España, y me llevó a ver la catedral. Y uno se pregunta al ver estas catedrales monumentales, ¿por qué están vacías? Viajando por Inglaterra vi que algunas catedrales se habían convertido en pubs y otras en museo. ¿Por qué? Porque habían dejado de hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Y como consecuencia, la iglesia se muere. Cuando Dios bendice una iglesia, la iglesia continúa integrando personas a la familia de Dios, salvando matrimonios, cambiando vidas, sanando a los enfermos. Y pienso constantemente en esto, porque no quisiera yo ser parte de una iglesia que se muere. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de una iglesia que se muere? Seguro que ninguno de ustedes. Ahora, Dios los ha bendecido a ustedes de una manera muy significativa. Pero hermanos, les llamo la atención para decir, hay que cuidar esta bendición. No es automática. No es como somos la iglesia de Cristo, siempre vamos a estar siendo bendecidos. No es así, porque usted puede ir, ni siquiera tiene que ir a Europa. Yo, cerca de mi congregación, veo iglesias que en su momento fueron prósperas, llenas de juventud, y hoy están casi vacías. Vamos a hablar de la bendición, no de la muerte de las iglesias. Cuando Dios bendice a la iglesia, bendice a los individuos, bendice a las familias. Y te lo digo al revés. Si Dios te está bendiciendo, es porque vos sos parte de una iglesia bendecida. Así que la pregunta que quiero contestar en esta noche es ¿cómo continuar recibiendo las bendiciones de Dios? Y la respuesta es muy simple. Debemos continuar haciendo las cosas que Dios le encomendó a la iglesia hacer. Así que en este cumpleaños de esta iglesia,
quiero mirar la iglesia en Pentecostés, porque allí en Pentecostés está la iglesia naciendo, y esta iglesia tiene lo que en términos biológicos se le diría el ADN. Y nosotros tenemos que conocer el ADN de la iglesia para no dejar de recibir permanentemente la bendición de Dios. Así que quiero que, leyendo el capítulo 2 del libro de los Hechos, van a estar en la transparencia, pero si usted tiene su Biblia, abra la Biblia, por favor, mucho mejor. Le quiero mencionar 8 cosas que podemos extraer de este ADN de la primera iglesia. El primer punto: debemos orar para recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Este es el punto inicial. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia de cualquier otra organización. Tenemos al Espíritu Santo. No lo tiene una empresa, no lo tiene un partido político, no lo tiene una sociedad humana. Solo la iglesia tiene al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da poder para hacer las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad que Dios nos dio. ¿Cuál es? La de llenar el cielo de personas. En otras palabras, tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio con todo el mundo. Pero escúcheme bien, Dios no espera que hagamos esa tarea en nuestras fuerzas. Él nos da su poder. Y claro, la gran pregunta es: ¿cómo puedo hacer para tener el poder de Dios en mi vida? La gran pregunta que ustedes se tienen que hacer: ¿cómo poder tener poder de Dios en nuestra vida como iglesia? Necesitamos ese poder. Es la única manera que vamos a poder cambiar cosas que humanamente no podemos cambiar. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno no necesita ser un erudito. ¿Cómo se consigue el poder de Dios? Simplemente pidiéndoselo a Él. Sin orar, nunca vamos a tener el poder de Dios. El poder de Dios viene cuando estamos conectados con Dios. Y esto es algo que la iglesia debe hacer y el creyente debe hacer todos los días. Miremos el contexto de esta historia. Jesús murió en la cruz, resucitó y caminó por la tierra, y después les dijo a sus discípulos: no hagan nada. Vaya, qué mensaje. No hagan nada. Esperen hasta que les envíe el Espíritu Santo. Voy a ir al cielo, ustedes quédense orando y esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y este es el día que celebramos el domingo pasado, el cumpleaños de la iglesia. Eran alrededor de 120 seguidores reunidos en un aposento alto, simplemente porque estaban en el primer piso de una casa en aquella época, orando. No sabían qué tenían que esperar, pero esperaron y oraron y esperaron, y lo hicieron por 10 días. Y en el día 50, a partir de la Semana Santa, pero en el día 10, a partir del último momento en que vieron al Señor Jesús, el Señor envió el Espíritu Santo. Jesús les había dicho: no intenten hacer nada confiando en sus fuerzas hasta que les envíe el Espíritu Santo. Y esto es lo que hicieron. Hechos 1:14. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el Espíritu Santo, se produjeron 3 milagros. Leamos ahora versículo 2. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Así que hay 3 milagros. Número 1,
un sonido semejante a una tormenta. ¿Se imaginan que si de golpe un trueno de esos que escuchamos a lo lejos se produjera acá adentro? Luego el segundo milagro es que se les encendió el rostro a todos los que estaban presentes. La manera de explicar esto es como que tenían sobre la cabeza una llama de fuego. Y el tercer milagro es que todos comenzaron a hablar idiomas diferentes. Y esto nos muestra el ADN de la iglesia al nacer. Número 1, una iglesia poderosa, como el trueno. Número 2, una iglesia encendida, como el brillo del rostro. Número 3, tenían una iglesia con una gran capacidad de comunicar multiculturalmente el mensaje del Evangelio. En el versículo 43 dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Así que, hermanos, si queremos la bendición de Dios, tenemos que orar, tenemos que pedir el Espíritu de Dios que viene por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, yo en una iglesia pentecostal me parece una pregunta superflua, pero la tengo que hacer igual. ¿Quiere Dios darnos el Espíritu Santo? ¿Qué me dicen ustedes? O sea, ¿cómo es? Miren ustedes, Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué hay que hacer? Pedírselo. Y yo, hermanos, tengo la costumbre, a veces me olvido, de no hacer nada al despertarme en la mañana, salvo hacer la oración, Espíritu Santo, llena mi vida ahora. Lo aprendí del pastor Tony Campolo y él me dijo, charlando con él, que lo aprendió escuchando a la Madre Teresa de Calcuta en el desayuno presidencial en Washington. Dice que le sorprendió tanto cuando ella contó esa experiencia que él la empezó a practicar y empezó a comunicarla y me la comunicó y yo la tomé como una costumbre. Antes de arrancar el día, Espíritu Santo, y me viene a la mente un coro de aquella época, de hace 50 años. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Porque, ¿saben? No alcanza con que ayer tuve el Espíritu Santo. Lo necesito tener hoy fresco otra vez. Algunos creyentes, déjenme decir que este puede ser una gran tentación para los hermanos pentecostales, que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo muy fuerte en el pasado, se queden estacionados en esa experiencia del pasado y le preguntamos, y me dice, sí, yo hace 40 años, yo hace 30 años. Hoy el Espíritu Santo tiene que llenarnos otra vez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segundo lugar, debemos hablar el idioma de las personas. Quiero explicar esto para que entiendas tu rol fundamental en la comunicación del mensaje. Porque el trabajo principal de la iglesia es comunicar el mensaje de salvación a quienes no lo han escuchado de todas las maneras posibles y en todos los idiomas. Dios quiere que nuestra iglesia, que esta iglesia sea multirracial, multicultural y multiidiomática. Y otra vez el versículo 4 dice que el Espíritu Santo los llenó de poder y todos ellos enseguida comenzaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu le indicaba. Con todo respeto, para mí este no es el don de lenguas, que se explica claramente en el capítulo 14 de 1 Corintios, que tiene que ver con como decía nuestra hermana, con la administración personal. En este caso lo que se está acá haciendo es un milagro que ojalá el Señor lo hiciera más seguido, y es que de golpe una persona
esté en Japón y pueda hablar japonés sin haber estudiado. Mi hija, que ahora está en Buenos Aires, después de 17 años, estuvo traduciendo la Biblia para una tribu en la isla de Borneo, se llama los Vidayu. Y cuando uno lee este pasaje, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no le das el don que le diste a esta iglesia, que aprendan en un instante el mensaje, el idioma Vidayu, lo puedan traducir y me traes de vuelta a mi hija con mis nietos, porque los extraño mucho? Pero es un milagro, es un milagro extraordinario. Que de golpe, imagínense, pudiéramos hablar el mensaje, el idioma de todas las razas que hay en el mundo. Pero no es lo que sucede habitualmente. Dios no lo repite este milagro, porque no hace falta, y ahora le voy a explicar por qué. Ahora, en ese momento fue muy importante. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 5. Y en aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén, habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados y decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? Como decir acá, qué sé yo. No quiero decir ninguna provincia, a veces algún provinciano y se me enoja, ¿no? Pero son del campo. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido en la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Quiso revertir la maldición de Génesis 11. En el comienzo todos hablaban el mismo idioma. Luego la Biblia nos dice que los hombres intentaron construir una torre a la que comenzaron a adorar. Así que Dios los confundió y los esparció por toda la tierra con distintos lenguajes. Pero en el primer día de la iglesia Dios revierte esta maldición para que todos puedan escuchar, haciendo un verdadero milagro. Y yo quiero enfatizar esta verdad, no necesitamos ese milagro porque la iglesia habla muchos lenguajes. En este salón hay más idiomas que las Naciones Unidas, que en cualquier otra organización. ¿Cuántas madres con bebé hay aquí? Usted junta a las madres con bebé y hablan un idioma que los hombres no entendemos. ¿Cuántos saben de electrónica? Los tipos que saben electrónica hablan lenguaje extraño, de informática. Yo tengo dos en la mesa, mi segundo hijo y mi yerno, y empiezan a hablar de las cosas de la computadora y yo los miro, y eso que yo me recibí en el año 65 de técnico en mecanismos electrónicos, pero no sé nada de ahora, nada. Tienen un lenguaje diferente. Algunos se junta usted con tipos que salen a navegar, hablan un lenguaje diferente. Los mecánicos hablan un lenguaje particular de ellos. Otros saben hablar el lenguaje de los músicos, otros saben hablar el lenguaje de los contadores o de los abogados. Dios nos dio esa capacidad de usar esos lenguajes para tu gloria. Vos hablás un lenguaje que posiblemente que está al lado tuyo en esta noche no hable. Vos te manejás, razonás, pensás con una lógica que sí tiene otros como vos, que hablan tu mismo lenguaje. Y Dios quiere decirte, usá el lenguaje que sabés para compartir el mensaje del Señor. Necesitamos gente que sepa de Facebook, Twitter, Instagram, todos los jóvenes. Es un potencial, algunos dicen el celular, que es un invento que nadie profetizó. De golpe no solamente podemos hablar, ahora ya casi nadie habla por teléfono, aún teniendo un teléfono en la mano, estamos todos conectados, mirando el WhatsApp, comunicándonos, leyendo el diario, mirando las páginas. Qué extraordinario sería si los que saben manejar ese lenguaje, en vez de usarlo para perder el tiempo y mandarse un mensaje importante como este que diga, qué calor que hace, ¿eh? ¿Cómo llueve? Ay, Señor. Lo use para compartir el mensaje del Evangelio. Tercer lugar, debemos usar el talento de cada miembro. Esto significa el tuyo.
una iglesia en donde hay pocos que trabajan y muchos espectadores es una iglesia enferma y posiblemente se va a terminar muriendo. La idea de Dios era que todos, el 100% de los miembros de la iglesia ejerzan el don que el Señor les ha dado. Fíjense lo que dice el texto en versículo 14. Los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Claro, dice, che, a las 9 de la mañana todavía no podemos estar borrachos, recién nos despertamos. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos le daré a todos de mi espíritu. Miren lo que dice: hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Y también en estos tiempos le daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. La gente que vino de todo el mundo de golpe escucharon algo así como un trueno, vieron que los creyentes salían encendidos y luego los escucharon hablar en su idioma y Dios les dice: no los apóstoles solamente, todos. ¿Hay alguno excluido? No. Voy a poner mi espíritu en los hombres y en las mujeres. Ahora, hoy que la mujer ha ocupado y va ocupando cada vez más espacios, más casi como el hombre, lamentablemente todavía no ha llegado a la misma altura. En aquella época la mujer no hablaba. La mujer iba caminando detrás del marido, como 4 o 5 metros detrás. Yo cuando camino ligero y mi mujer camina lento. Entonces me dice: ya me condenás al primer siglo, me abandonás. Yo lo miro, es cierto, es que ella es mi mujer, sí, acércate. O sea, no hablaban. Promedio de edad, anoche lo dijo, o anteanoche lo dijo el invitado del programa, promedio de edad de las mujeres de esa época, 23 años. Nadie escuchaba a los jóvenes tampoco. Y muchos menos escuchaban a los esclavos. Y el Señor les dice: los voy a usar a todos. Todos son importantes. Mirá, déjame de serte honesto. Si querés desperdiciar tu vida haciéndolo cosas sin valor, agarrando el WhatsApp o el Facebook para decir: estoy muy cansado hoy. Anoche tenía dolor de estómago. Yo a veces leo eso y digo: ay, Señor, qué manera de perder el tiempo. Si querés perder el tiempo, seguramente, pastor, está en la iglesia equivocada. Porque lo que queremos es que los creyentes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos va a dar todo lo demás como añadidura. Cada uno es importante. Cada uno tiene que saber lo que Dios le ha dado para hacer. Cada uno tiene un lenguaje, una manera de comunicarse única que Dios quiere usar para que alcances a los que hablan el mismo lenguaje que vos. Y la verdad es que uno a veces se asusta de tantas iglesias en donde participan algunos pocos y la gran mayoría solamente es espectadora. No, ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que toda la iglesia, cada uno, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y no me venga con que soy viejo, no me venga que ya tenés muchos años, todos somos valiosos para extender el reino de Dios. En cuarto lugar, debemos perseverar en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? En la Biblia los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Cuando se escribe esto todavía no estaba escrito. Así que basaban su mensaje en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y la iglesia que Dios bendice es una iglesia que se edifica sobre la palabra de Dios. La familia que Dios bendice es una iglesia, es una familia que se edifica sobre la palabra de Dios. No en la autoayuda, hay muchos libros de autoayuda, no en la psicología, con todo respeto, no en la ciencia. Solo la verdad nos hace libre
y hay que aprender a leerla, estudiarla, meditarla y obedecerla y ponerla en práctica. Y yo veo que la iglesia, con lo poco que me habló el pastor, está tratando de desarrollar ministerios para servir a la comunidad. ¿Cómo qué? Como resultado de que leemos en la palabra de Dios que no estamos acá para autogratificarnos con grandes celebraciones espirituales y que el mundo... Me sale alguna frase que no tendría que decir en un púlpito, ¿no? Que se arregle. Nosotros cerramos la puerta, nos tomamos de la mano y cantamos gloria, aleluya. Hermano, esa no es la idea, ¿eh? La palabra de Dios nos dice, no, les digo que se tienen que reunir para cargarse las pilas. Les digo que se tienen que reunir para orar unos con otros. Les digo que se tienen que reunir para alentarse los unos a los otros al amor y a las buenas obras y exhortarse. ¿Cuánto más cuando vemos que aquel día se acerque y que aquel día de la segunda venida de Cristo se está acercando, ¿no es cierto, hermanos? El Evangelio significa buenas noticias. Y Pedro predica allí un mensaje, no lo voy a escribir, saltalo eso porque hay un bosquejo. ¿Y qué hace Pedro? Pedro inventa historia, cuenta lo que le pasó cuando estuvo pescando, cuando caminó por arriba del mar. No, predica la palabra de Dios. Yo le digo, cuando termino el programa de los viernes a la audiencia, asegúrese de ir este fin de semana a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Porque de golpe ahora estamos descubriendo, yo fui presidente de la Sociedad Bíblica 6 años, y hemos producido cualquier cantidad de Biblias, y siendo yo presidente, por la visión de un empleado de la Sociedad Bíblica, sacamos ese programa de económica que se vendía a 13 pesos, no sé si ustedes participaron de eso. Fue una maravilla, pero no alcanza con que la gente compre la Biblia, que los creyentes tengan varias versiones de la Biblia en la casa. Hace falta leerla, estudiarla, meditarla y obedecerla y ponerla en práctica. Capítulo de lo de la Biblia, muy relevante. Yo sé que hay algunos pastores acá, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios es que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Segunda Timoteo capítulo 4. Se va a juntar mucha gente que va a decir, no, pastor, predica un mensaje de bendición, predica un mensaje de oferta, predica un mensaje de espejito de colores. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero la Biblia no me dice, no me da libertad, no me da la chance, me dice predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Todo. No he rehuido, dice Pablo en un momento, de predicarlos todo el consejo de Dios. En quinto lugar, si deseamos la bendición de Dios, debemos amarnos unos a otros sinceramente. Y esta es una característica natural de la iglesia que Dios bendice. Se llama a la comunión koinonía y es la acción de que los creyentes se aman de una manera práctica. Los creyentes están comprometidos los unos con los otros, de la misma manera que están comprometidos con el Señor. El texto nos dice que la primera iglesia se cuidaban unos a otros, se trataban como familiares, como parientes. Déjame decirte que si vos querés que Dios bendiga tu vida, tenés que amar a tus hermanos en la fe. Si no lo haces, Dios no te va a bendecir. Ah, pero fui a una iglesia y me oraron. No me cargues. No traté de engañarlo a Dios. Te puede orar todos los pastores de la ciudad. Si vos no obedecés, Dios no te va a bendecir. Y uno de los mandamientos más fuertes, ¿cuál es? Amar a nuestro hermano. Se cuenta que Juan, el evangelista Juan, muy viejito, estaba allí en Éfeso, después Domiciano, el emperador, lo mandó a la isla de Pascua, después lo largaron libre otra vez a Juan. Dice que lo llevaban en andas de una iglesia a otra, y él siempre predicaba, ámense los unos a los otros. Ahora, los tipos que lo llevaban en andas,
en una camilla. Un día le dijeron, Juan, dice, esto ya lo escuchamos, dice, no podés predicar otro. Y Juan le dice, cuando empiecen a obedecer esto, cambio de sermón. Nos tenemos que hablar, el texto dice, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Y en ese versículo 22 que hablé sobre conservar la enseñanza de los apóstoles, miren lo que dice después. Eran fieles en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan, que es la cena del Señor, y en la oración. En ese momento, ser cristiano era casi ir en contra del imperio. En algún momento del primer siglo, directamente era ilegal ser cristiano. Pero en la mayoría del tiempo lo ridiculizaban a los cristianos, porque no entendían la fe. Decían que los cristianos eran caníbales, porque escuchaban que cuando se reunían comían el cuerpo de Cristo. Dice, esto comen cuerpo de hombre, son caníbales. Así que hay toda clase de escritos criticando a los cristianos. Pero hay uno que habla muy mal de los cristianos. Dice, pero dice, tengo que decir una cosa. Se aman unos a otros. Se amaban más que las otras personas se aman. Se cuidan, se protegen, se defienden. Déjame preguntarte, ¿es por eso que esta iglesia es conocida en el barrio? A veces en mi iglesia yo digo, ¿qué piensa el barrio de nuestra iglesia? El otro día alguien en el Facebook de la iglesia puso, ya me tienen cansado estacionando el auto delante de la entrada de mi garage, y no digo más porque, vaya, nos conocen porque estacionamos mal nuestros autos. Nos conocen porque nos amamos. ¿Saben por qué es muy importante este tema? Porque estamos viviendo en la época del individualismo, del egoísmo. Este es el mensaje que recibimos los medios de comunicación. Hacé la tuya. Disfruta lo más posible. Y mi hermano, que se arregle. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Entonces la iglesia se convierte en una reunión de personas que más o menos creemos y pensamos lo mismo y sabemos cantar las mismas canciones, más o menos, pero que no hay relación de amor. En algunas culturas hasta pueden meter preso a un pastor si abraza a las personas, ¿no? Pero no es nuestra cultura. Y me acuerdo de una vez que una chica, sale primero el marido y sale luego ella con 3 hijos, chiquititos. Ahora los 3 están casados, le estoy hablando de una historia antigua. Entonces me abraza. ¿Y sabe por qué vine? Me dice Juan Pablo. No, porque sabía que vos me ibas a dar un abrazo en la puerta de la iglesia. Porque nadie me abraza. Y yo miro para allá y lo veo al grandote ese, que tenía una esposa hermosa y no abrazaba ni a su propia esposa. Se dice que una persona es feliz si es abrazada 2 o 3 veces como mínimo por día. Amar los unos a los otros. Todos los que habían creído, dice versículo 42, estaban juntos. ¿Cómo hacían eso? No en grandes grupos, en pequeños grupos, porque miren lo que dice el versículo 46. En las casas partían el pan y comían juntos. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo está tu amor hacia tu hermano? No, yo lo amo mucho al pastor. Gracias, los pastores, estamos muy agradecidos. Pero si vos me amás a mí y no amás a tu hermano, no me entendiste nada. Estoy perdiendo el tiempo enseñándote algo que nunca terminás de aprender. Tenés que amar a tu hermano, prácticamente. ¿Habrá algún hermano aquí que necesite un abrazo hoy? No sé.
¿Habrá algún hermano que está pasando por un problema que necesita un oído de alguien que le escuche y le consuele? ¿Habrá algún hermano aquí que esté pasando por algún apremio económico y no pueda ni siquiera comprar la comida o los remedios? ¿Qué hace la iglesia? La iglesia es el lugar donde venimos a amarnos los unos a los otros. Le digo la verdad, si la iglesia no se caracteriza por eso, cerremos y convirtamos esto, perdóneme hermano, en un supermercado chino. La iglesia es el lugar donde venimos a amar y ser amados. El punto número 6 creo que es, ¿no es cierto? Debemos ser agradecidos todo el tiempo. Ya estoy terminando. 6. Dice, todos los días se reunían en el templo. Claro, iban al templo. Hay que entender lo que era el templo. Era el templo de Jerusalén, que después el general Tito lo destruyó en el año 70. Y usted dice, ¿iban al templo? Sí, pero el templo era un patio. En el lugar donde estaba el sacrificio, el sumo sacerdote, los discípulos no podían ni acercarse siquiera. Iban a donde estaba el patio, la gran explanada que todavía existe allí en Jerusalén. Así que no era el lugar donde hacían reuniones, cantaban, pasaban la ofrenda, para nada. Dice que lo hacían en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran estimados por todos. Así que nos encontramos con una iglesia que está sufriendo persecución, le estaban poniendo preso a sus líderes, llegaron a matar a uno de ellos, pero vivían llenos de gratitud, vivían alabando al Señor. No había, como yo les decía, una reunión como la que nosotros hacemos, pero entonces se juntaban en las casas, participaban de la cena del Señor en las casas y alababan al Señor, daban gracias, alababan cantando salmos posiblemente o los primeros himnos que se van componiendo en la iglesia, y alababan porque habían visto al Señor Jesús resucitado y el Señor Jesús les había cambiado la vida y los había sacado de las tinieblas y los había puesto en la luz. Estaban perdidos y ahora el Señor los ha encontrado. Alababan al Señor y Pedro lo dice así, versículo 25, yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer, está citando un salmo. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. El lenguaje del mundo es la queja. Los argentinos somos doctorados en queja. El lenguaje del cristiano, ¿cuál es? La alabanza. Le pregunté a un pastor, ya con el Señor, Roberto Ochoa se llama, ¿cuál era el error de los cristianos en esta época? Y la respuesta me sorprendió. Dice, no es el egoísmo, no es el materialismo, no. El pecado más grande es que los creyentes no disfrutan a Dios. En vez de mirar todo lo que somos y todo lo que tenemos como una muestra del amor de Dios, nos vivimos quejando por todo lo que no tenemos o por todo lo que no somos. Fuimos creados por Dios para adorarle. Y lo que pasa es que cuando dejamos de adorar a Dios, no es que dejamos de adorar, no, empezamos a adorar a cualquier otra cosa. Y tenemos que aprender, hermanos, y si no lo aprendiste, empezá a aprender hoy a vivir dando gracias por todo. Dad gracias a Dios por todo. Es un mandamiento. Hay alguien que está pasando un mal momento. ¿Está loco, pastor? ¿Me voy a dar gracias a Dios porque estoy enfermo? Dale gracias a Dios de que Él te salvó y Él sabe por qué estás enfermo y Él sabe por qué permitió eso en tu vida y vos mostrale que vos sos agradecido. Y somos tan desagradecidos. Fíjense, una de las cosas que se dice ahí en Romanos capítulo 1, señalando a los incrédulos, se le dice, y no dieron gracias a Dios. Epa,
ser desagradecido es un pecado grosero a los ojos de Dios. Pero cuando un creyente es agradecido, se nota. Está en la fila del colectivo, pasa el colectivo y no para. ¿Qué pasa con todo lo que están allí? Insultos, maldiciones. Ahí se tendría que ver al creyente, ¿no? Diciendo, bueno, gracias que no paró. Esa parada, esa estupidez no, pero bueno, vamos a ser positivos, vamos a esperar, ya va a venir otro, qué sé yo. Una actitud diferente a lo que el mundo es. La gente se empieza a dar cuenta, dice, ¿por qué este tipo tiene más problemas que yo, sufre más que yo y está alabando al Señor? Le cuento una historia. Estamos con Salvador de Lutri en Radio Mitre los domingos a la mañana. Estoy hablando del año 81, 82. Estuvimos 4 años en Radio Mitre. 1 hora los domingos a la mañana, se llamaba Tiempo de Creer el programa. Teníamos un operador, sigue siendo amigo mío de aquella época, se llama Cutufós, que es el operador de deporte de Radio Continental ahora, muy amigo de Víctor Hugo Morales. Ahora, si ustedes lo conocen. Entonces era muy buen operador. Y un día llevamos a Shalom Leví. No sé cuántos de ustedes conocieron a Shalom Leví. Era un hombre ciego, macrocefálico, una cabeza grande así, y lisiado. Lo fui a buscar a la casa en Belgrano, toda una situación, subirlo al auto, después ponerlo en la silla de ruedas, lo pusimos frente al micrófono y él empezó a hablar. Y empezó a alabar al Señor. Cuando termina el programa salgo y lo veo al operador dándole patadas a la pared. ¿Qué te pasa? Ustedes no pueden hacer esto. Ustedes no pueden hacerme esto. Este tipo no tiene nada, mira cómo es una piltrafa humana y le da gracias a Dios. El impacto que produjo eso en la vida de ese hombre es el impacto que produce cuando vos, en vez de quejarte en el trabajo, tenés una actitud de alabanza y de gratitud a Dios. En vez de estar protestando todo el tiempo, estás alabando al Señor todo el tiempo. Se cuenta la historia de unos misioneros. Yo lamento, ahora me viene a la mente, por eso la cuento, ¿no? Pero no tengo la precisión de los nombres, de una familia misionera que fue a misionar en el siglo XIX a las islas del Pacífico Sur. Cuando llegaron allí, Nueva Guinea, esas islas que están por allí, llegaron y las tribus los recibieron mal, los aislaron y hicieron algo más que aislarlos, los empezaron a envenenar. Y se fueron muriendo parte de la familia. Y cuando ya quedaban 1 o 2 de la familia, viene el cacique de la tribu y le dice, nosotros no queremos ser cristianos. Y el misionero que había perdido a su esposa y a varios de sus hijos, ahora quieren ser cristianos. Dice, no nos impresionaba mucho cómo ustedes vivían, nos impresiona verlos morir, alabando al Señor. Y esta es la característica que los cristianos tenemos que mostrar, la alegría de tener al Señor. Lo cantamos mucho aquí, pero lo tenemos que evidenciar en la calle. Tengo algo que hace que todo lo demás, que el auto se me rompió, que mi hijo se enfermó, que me cambiaron de trabajo, de horario, lo que sea, todas las cosas que nos pasan habitualmente, sean nada comparado con ser parte de la familia de Dios, gloria a Dios. Y la gente empieza a decir, yo quiero tener lo que vos tenés. Porque hay 2 maneras por las cuales las personas rechazan a Jesús. La primera, nunca conocieron a un cristiano. La segunda, conocieron a uno. Ven a un cristiano quejoso, amargado, y deducen, ser cristiano es ser un amargado, piantaboto.
pues se quedan sin palabras cuando ven a un cristiano que de todo hace un motivo de alabanza y gratitud al Señor. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. Bueno, ahora voy a hablar de las ofrendas. Si se quieren ir por un ratito afuera. Si quiero la bendición de Dios, debo estar dispuesto a dar sacrificialmente. Y la primera iglesia fue famosa por su generosidad. Y se ve que acá esta iglesia es generosa por lo que invierte, está invirtiendo, y oro al Señor para que pronto puedan terminar todos los pisos y ese palco allí, es un hermoso templo. Pero miren lo que dice el texto. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaban. No daban solo el dinero, daban todo lo que tenían. Tiempo, contactos, influencia, cuidado. No se quedaban con nada que no necesitaran. Y esta es la actitud que llena a la vida de gozo. Recuerden, dice Hechos 20:35, lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. Cuanto más das, más Dios te va a bendecir. Ahora escúchame bien. No das para que Dios te bendiga. Das como resultado de que Dios te bendijo. Me escandalizan esos púlpitos, esos lugares donde te empiezan a hacer negocio. Venga, ofrende que Dios lo va a bendecir. Si pone más, va a tener más bendición. No. La ofrenda que levantamos hoy es por lo que ustedes levantaron, hermano, es porque ya el Señor ya los bendijo. Y usted me dice, quédate tranquilo. Dios ve tu fidelidad, tu ofrenda, y va a bendecir tu vida aún más. La primera cosa es la alegría de dar. La alegría de dar. Yo tengo en casa ahora mi hija que vino de Malasia, trajo 2 hijos, uno de 12 años que adoptó y una nena de 6 años de esa tribu Vidayu, que también es adoptada. Y se encontró con una nieta mía del segundo hijo, que tiene 3. Así que es una maravilla ver jugar a la de 6, a la de 3. Para colmo, hablan inglés todo el tiempo entre ellas, porque la de Malasia fue a la escuela en inglés y la de 3, la madre es americana, que se casó con mi hijo. Entonces es una bendición. Pero es interesante ver cuando una tiene algo y no se lo quiere dar a la otra. No importa lo que sea, puede ser un muñeco, lo que sea. No, es mío. La de 3 dice, es mío. ¿Quién enseñó a ser egoísta? Nadie le enseñó. Nacemos con el pecado del egoísmo en nosotros. ¿Y cómo cuesta? Dice, no, prestáselo, Lila, dáselo. Y a veces obedece y otras veces no. ¿Y sabes qué? Parece que la iglesia está llena de gente así. Gente que Dios ha prosperado, que tiene un buen trabajo, un buen pasar, pero no siente nada por los que están en necesidad. Y Dios bendice al dador alegre. Por último, si queremos la bendición del Señor en nuestra iglesia, tenemos que traer a nuestros amigos a que conozcan al Señor. Pedro, versículo 40, siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo, les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles lo bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Versículo 47, y todos en la ciudad los querían. Otra versión dice, gozaban del favor del pueblo. Y cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Noten esta frase allí, en esta traducción, todos en la ciudad los querían.
¿Cómo hacemos para ganar a nuestros amigos para el Señor? Haciéndonos querer, teniendo el favor de ellos. Pero no te van a escuchar hasta que no les gusten lo que ven en vos. No van a confiar en el Señor. Primero necesitan confiar en vos. Antes de aceptar lo que la Biblia es creíble, ellos quieren saber si vos sos creíble. Podemos usar todos los medios para alcanzarlo, pero finalmente el mensaje somos nosotros. Y tenemos que comunicar el mensaje. Y dice, ¿por qué no creerán en mi familia? Y siempre estás criticando, siempre estás quejándote, sos un amargado, nunca te cae una bien, y después le decís, pero tengo al Señor Jesús, ¿quién quiere venir conmigo a la iglesia? Y nadie te lo dice en tu familia, pero ni loco. Porque antes de creer en lo que vos le digas, quieren ver eso que vos decís tener actuando poderosamente en tu vida. Alguien dijo, si entendiste lo suficiente como para recibirlo, entendés lo suficiente como para compartirlo. Mira, no hace falta ser teólogo, no hace falta ser pastor. Cuando uno vive lleno de gratitud al Señor, cuando los demás que te rodean ven que vos amás a las personas, no importa si se parecen, si son lindas, si son ricas, si son hermosas, si tienen plata, no, vos amás a todos de la misma manera. La gente te respeta. Les cuento una historia, esta se me viene a la mente. Nunca había estado en el Congreso Nacional, pero en el año 85... viajé a Estados Unidos y estuve en el Congreso de los Estados Unidos, por esa cosa que es muy largo de explicar. El capellán de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, nos invitó a almorzar al lugar donde solo entran los senadores de Estados Unidos. Entonces estábamos sentados en la fila en una mesa redonda en la entrada, así que entraban todos los senadores. Yo nunca había saludado a un senador argentino y ahora saludé como a 10, 15 senadores norteamericanos. El capellán se llamaba Albertson, doctor Albertson. Y me impresionó que trataba de la misma manera a los senadores que a la mujer, una negra que nos servía la famosa sopa de los senadores. Y después le dije, senador, necesito ir a un lugar donde generalmente uno va, pero estoy en una posición de apuro. Sí, me acompañó, así que fui. Cuando salgo, está con un policía que hablaba español. Lo fue a buscar solamente para decirme, este habla español y este que está conmigo habla español. Y el policía me dice, este hombre lo quieren todos. Este tipo, el que hablaba, el que hacía la oración cada vez que, toda la mañana, cuando los senadores norteamericanos, el poder del mundo más grande, amaba tanto a la última mucama del restaurante, al policía mexicano que estaba por allí, como a un senador. A mí me emocionó tanto, porque yo, como ustedes, no sé si soy así. A veces soy un poco racista, dando amor. Me gusta ser amigo de los que creen como yo, piensan como yo, servir a los que me van a devolver algo de lo que yo les doy. Pero el Señor nos dice que tenemos que amar a todos como amamos al Señor. Y esta es la manera como la gente va a venir acá. El mensaje es ese, hermano. ¿Cómo cree la gente? Y yo le hago contar el testimonio. Es cierto, luego entendieron que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, recibirlo en nuestra vida como Señor y Salvador. Ese es el mensaje. Pero ¿cómo se hace carne en las personas? Se hace carne en las personas cuando se sienten amadas, cuando les gusta lo que ven en nosotros. Así que si te decides obedecer al Señor en estos
8 puntos, algo sobrenatural va a ocurrir. Mirá lo que pasó. Quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, que recibirán el poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, en Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Una de las razones por las que Dios no bendice es porque no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y si queremos recibir la bendición de Dios, si esta iglesia quiere recibir la bendición de Dios en los años futuros, me gustó el pastor que dice, bueno, ver fotos del pasado, pero nosotros no tenemos que quedarnos estacionados en el pasado, tenemos que mirar lo que va a hacer Dios con esta iglesia en los próximos años. Me contaba el pastor que van a llevar comida allí a la estación de Aedo, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso más se puede hacer? ¿De qué manera podemos hacerle entender a los que están alrededor nuestro, que están al lado del templo y que nunca quieren venir, que los amamos, que estamos dispuestos a servirlos, que no estamos para condenarnos, que no estamos para señalarnos, que no estamos para ofenderlos, que estamos para amarlos? Y cuando eso sucede, la iglesia naturalmente crece, porque el poder de Dios viene cuando la iglesia obedece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos orar para recibir el poder de Dios en nuestra vida, debemos hablar el idioma de las personas, debemos usar el talento de cada miembro, debemos perseverar en la palabra de Dios, debemos amarnos unos a otros sinceramente, debemos ser agradecidos todo el tiempo, debo estar dispuesto a dar sacrificialmente y tenemos que traer a nuestros amigos a que conozcan al Señor. Hermano, espero que esto sea una realidad en la vida de ustedes y que esta iglesia sea conocida por ser una iglesia donde Dios actúa con todo su poder y su gloria. Amén.